A veces la palabra viene para animarnos, a veces viene para consolarnos, otras veces viene para exhortarnos. Cualquiera que sea el propósito que Dios traiga a través de la palabra que pone en el que va a predicar, siempre va a ser para nuestro bien. Amén. Porque aunque sea exhortación, nos bendice. Si es consolación, pues cuánto más. Si es que el Señor quiere hablarnos de algo especial, toda la palabra nos va a bendecir. Y por esto es importante la palabra de Dios, porque ella es la que nos está transformando. Amén. Y a través de la palabra de Dios nosotros vamos conociendo a aquel que le hemos entregado nuestra vida. Amén. No somos cristianos que van por ahí sin saber quién es Dios. Eso esperamos, ¿no? Que todo el que viene al Señor pues conozca quién le ha salvado y cómo es la mente, el corazón y el comportamiento de aquel que nos ha salvado. ¿Para qué? Para seguirle. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 11 y leemos el último versículo de este capítulo. Esta es la primera parte de la estación de Hazerot. Dice así: después los israelitas viajaron de Kibrot Hatava a Hazerot, donde se quedaron por un tiempo. Vamos ahora al verso 1 del capítulo 12 y dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita, con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor los oyó. El pueblo en Kibrot Hatava levanta el campamento y la nube se detiene en Hazerot. Y aquí pasan cosas también muy, muy importantes, con mucho aprendizaje para nosotros. En este caso, aquí los protagonistas son Miriam y Aarón. Eran hermanos de Moisés, ¿no? Todos lo sabemos. De hecho, Miriam fue la que llevó la cesta y puso a Moisés cuando estaba pequeñito en el río. De esta Miriam es que se nos está hablando aquí. Ahora, la queja se apodera, la queja, la crítica, se apodera de Miriam y Aarón. Y lo hacen para juzgar y criticar ¿a quién? A su hermano Moisés. Y aquí cuando yo veía esto decía: Señor, es que nadie se salva, ¿no? Y tenemos que tener tanto cuidado porque a veces nadie se salva de esto. Y vemos aquí pues el comportamiento de ellos. A pesar de que los tres hermanos habían sido escogidos por Dios, porque los tres fueron escogidos en funciones de liderazgo, no solamente Moisés, obviamente que Moisés era el líder, en este sentido, ¿cómo lo podemos llamar? El que llevaba el liderazgo, pero los dos recibieron. Miriam se nos dice que era profetisa. De hecho, en una de las estaciones que vimos en el capítulo, creo que son 15 de Éxodo, después de que pasan el Mar Rojo, Miriam coge el pandero y empieza a danzar. Y se pone muy alegre y dice que las mujeres la siguieron. Entonces, Miriam tenía una función que Dios había designado para ella. Y Moisés, Aarón, todos sabemos que fue puesto como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Entonces, aquí no era cuestión de que Dios tiene solamente en cuenta a Moisés. Los tres tenían funciones importantes dentro de todo el proceso del éxodo del pueblo de Israel. Entonces, a Aarón se le había entregado un liderazgo muy importante y una gran responsabilidad. Mucha responsabilidad. Entonces, a Aarón en este episodio le faltó eso de poder saber y ubicarse en su función. Sumo sacerdote. Ustedes ya por Levítico saben todo lo que pasaba con el sumo sacerdote, a todo lo que se exponía el sumo sacerdote cuando entraba, cuando él tenía que tener una vida de alguna forma intachable. No perfecta porque nadie es perfecta, pero de acuerdo a lo que Dios estaba pidiendo, pues Aarón tenía que ser muestra y modelo para el resto. Pero Aarón aquí no tuvo en cuenta eso, no tuvo en cuenta que él tenía que haber tenido otra actitud ante esa situación que se estaba presentando, que básicamente era la queja contra Moisés. Entonces tuvo que haber tenido buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez a la hora que se presenta esa conversación. Y es lo que nosotros estamos llamados también a hacer. Cuando hay una situación donde se está criticando, nosotros también somos sacerdotes, ¿no?
Esa función pasó para todos los hijos de Dios, para la iglesia de Cristo. Todos estamos en calidad de sacerdotes. Ahora no hay un sumo sacerdote terrenal, lo tenemos en el cielo. Amén. Pero nosotros somos también sacerdotes y nosotros cada vez que se presenta una situación de crítica que se da, hermanos, se da más de lo que creemos que se puede dar y debemos de estar muy conscientes de eso. Tenemos que tener buen juicio, tenemos que tener prudencia, tenemos que tener reflexión y sensatez a la hora de que se dé esa situación en medio de nosotros. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios ni contra el hermano. Así que la crítica encontró lugar en el corazón de Miriam y de Aarón. Ellos en su momento siempre apoyaron a Moisés. Vemos el amor de su hermano cuando le salvó la vida y lo puso en ese cesto. Y durante el tiempo que Dios llamó a Moisés, también ellos apoyaron a Moisés. Lo apoyaron y demostraron de buena gana, con buena actitud, que era Moisés el que había sido escogido por Dios para que liderara, como la cabeza de ese grupo, ¿no? Aunque los dos, como les digo, cumplían funciones también de liderazgo. Entonces, ahora en este episodio aquí en Hazerot, pues queda completamente opacado ese apoyo, ese saber que Dios había escogido a su hermano para dicha función. Queda opacado, ¿por qué? Por la crítica y la murmuración. Es tan fácil caer en eso. La aparente causa del descontento, que el descontento los llevó a la crítica, fue el matrimonio de Moisés con la cusita, con la mujer de piel de color oscuro, una mujer procedente de Etiopía, se dice. Y lo que ellos dicen es esto, ¿no? Lo que resalta, ¿no? Lo que aparentemente lo que se ve en sus expresiones, ¿no? Fuera de las quejas que hacen, pero eso es lo que siempre pasa, que a veces nos quejamos, tenemos descontento por algo, eso nos lleva a la crítica y buscamos algo donde sostenernos para criticar a esa persona. Pero Moisés no estaba incurriendo en ningún delito, en ninguna falta contra Dios al casarse con la cusita, al tomarla como esposa. Él no estaba incurriendo en ninguna falta, porque cuando Moisés toma a esta mujer, cusita, casi la denomina en la Biblia como esposa, esto estaba representando un tipo, porque ella era gentil, no era del pueblo judío, estaba representando un tipo, una figura, un símbolo de lo que la iglesia seríamos. La iglesia es gentil, la iglesia ninguno de nosotros somos judíos. Y Dios llamó, y Dios es nuestro, estamos desposados con Cristo, y la iglesia es gentil, hermanos. Se adhieren obviamente judíos, pero la iglesia es gentil. Y aquí, en esa unión entre Moisés y la mujer cusita, se nos daba esa muestra, ese tipo. No estaba incurriendo en ninguna falta contra Dios. Pero estos hermanos, pues tomaron eso como pretexto para quejarse. Pero ahí no se encontraba la causa del malestar de estos dos hermanos. Eso fue lo que se presentó, pero había más de fondo. Había más de fondo, porque casi siempre es así. Hay cosas de fondo que nos hacen llegar a la crítica. Actitudes pecaminosas, los celos los llevaron a oponerse contra una mujer gentil. Tal vez porque ellos pensaron, especialmente Miriam, pensaría que el pueblo judío tiene eso y sigue teniendo eso, como que el pueblo elegido por Dios, exclusivo de Dios. Y sí, Dios ama al pueblo de Israel, amén. Pero es que también amó a los gentiles y de tal manera amó Dios al mundo que vino a salvarlos a todos, no solamente a los judíos. Entonces puede ser que los celos surjan precisamente de Miriam, del corazón de Miriam y de Aarón, porque era una mujer que no pertenecía al círculo nacional, es decir, al pueblo judío. Y de ahí vienen esos celos. Cuidado con los celos, hermanos. La envidia también. Lo vemos en las preguntas que ellos formulan y se formulan a sí mismos, ¿no? Para buscar una causa que les justificara de ese comportamiento, porque así somos. A veces somos así, ¿no? Empezamos a buscar preguntas para ver cómo podemos justificar nuestro pecado, que aparentemente no se ve como pecado. Y otra de las causas que originaron esa crítica de los hermanos hacia Moisés fue la ambición. Querían ¿qué? La posición de Moisés. Básicamente esas preguntas nos llevan a eso. Ellos querían esa posición, aunque tenían posiciones de liderazgo. Y obviamente, como todo, la rebeldía, porque se estaban rebelando. La raíz de su crítica
se encontraba en todas estas actitudes pecaminosas. Yo comparaba esta situación de Miriam y de Aarón precisamente con lo que dice Éxodo 15. Miriam contenta, danzando, alegre al Señor. Y eso hizo que esas actitudes hermosas que Miriam mostró allí en el Éxodo después de que salieron del Mar Rojo, de que el Señor hizo el milagro del Mar Rojo, pues tristemente opacaron también todo esto. Y ya Miriam aquí no la vemos tocando el pandero, hermano. La vemos llena de celos, envidia, ambición y rebeldía. Qué fuerte, ¿no? Cómo un sentimiento de crítica puede cambiar todo esto. Y aunque no se nos dice de Aarón específicamente cosas, aunque sí también, pues bueno, Aarón también estaba inmiscuido en ese tipo de cosas. Aarón también sintió celos, envidia, ambición y rebeldía. ¿Por qué? Porque no paró a su hermana. Y es claro que si él no le dice nada, lo veremos después, cómo reaccionó cada uno, pero no hoy, eso será en la segunda parte. Pero bueno, vemos cómo todo eso quedó disminuido, desdibujado. Ya Miriam no toca el pandero, sino que su corazón es excitado por todos estos pecados y eso le hace construir y dirigir esa crítica hacia su hermano Moisés y hacia lo que él estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces, las preguntas que ellos hacen ahí en el versículo dice, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? Aquí vemos eso, vemos celos, vemos envidia. ¿No ha hablado también mediante nosotros? Aquí estamos, esto que acabamos de ver, esas actitudes pecaminosas están ahí. Así que esta lección en Hazerot nos va a dejar lecciones muy importantes para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? ¿Las queremos escuchar? Amén. La aplicación de esta palabra tan hermosa en el contexto de todo lo que vamos a ver, pero también tan que nos exhorta, que tiene que mover nuestros corazones, amén, para no repetir los errores que están ahí precisamente. Dios quiso que quedara todo eso para que nosotros como hijos, como iglesia, no le sigamos. La primera lección que podemos ver en Hazerot, para los que anotan, todos los que ocupan puestos de liderazgo tarde o temprano serán víctimas de críticas injustas. Yo puedo decir amén a eso. Seremos víctimas de críticas injustas y a veces yo creo, bueno, no, a veces sin estar en un lugar como este, en una iglesia y siendo líder, todos a la final ocupamos un lugar de liderazgo, ¿no? En nuestras casas, en nuestros puestos de trabajo, eso lo vimos, acuérdense cuando nos capacitamos para el liderazgo. Entonces, como líderes, tarde o temprano seremos criticados. Seremos criticados. Esa es la primera lección que tenemos. ¿Qué hacemos con esto? Se dice que, alguien dijo esto, no son palabras mías, se dice que después de la admiración, casi siempre es seguro que vendrá la crítica negativa. Nos suben y después nos bajan. Y el golpe a veces es muy fuerte, porque no nos bajan lentamente, sino nos bajan para hacer daño. Y esto sucedió. De un momento a otro, de estar tocando el pandero y alabando a su hermano, pasó esto. Se necesitaron unos cuantos minutos, unos cuantos segundos para expresar, unos segundos para expresar esto. No sé, la Biblia no dice qué otras cosas estuvieron hablando Miriam y Aarón. Resalta esto. Y para que digan, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros. Eso se necesita, el tiempo que yo acabo de decirlo. Entonces, hermanos, esa crítica va a llegar. Cuando decidimos servir al Señor, la crítica se dejará ver en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, más de lo que quisiéramos se va a dejar ver. Muchos siervos de Dios fueron criticados. Esto no creas que solamente le pasa a los del siglo XXI. Los siervos del siglo XXI son criticados. Todos los siervos del Antiguo Testamento vemos cómo fueron criticados. El mismo Señor fue criticado injustamente, siendo el hombre perfecto. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Que no se critique si nosotros somos simples mortales, que por la gracia de Dios caminamos y queremos parecernos a Él. Así que todos van a enfrentar o vamos a enfrentar la crítica. Piensa en esto que te voy a preguntar.
te han criticado injustamente, es decir, sin respetar la verdad, haciendo un juicio subjetivo sobre ti. Piénsalo, no me contestes, pero piensa el Espíritu Santo, ¿cuántas veces yo he sido criticado de forma injusta porque no ha sido basado en la verdad y ha sido un juicio subjetivo? Lo entenderemos más adelante. Si es así, tranquilo, tranquilos. Porque ya vemos que el mismo Señor, vamos a cogerlo como el máximo ejemplo, que debe ser el máximo ejemplo, fue criticado. Ahora, si nos critican por estar haciendo las cosas mal, bueno, ahí sí no, tranquilos, ahí afanémonos a ver qué estamos haciendo mal. Pero tranquilos, si alguien, a la hora de la crítica, si alguien ha de tener preocupación o sentir preocupación, es el que está criticando, no el que recibe la crítica injusta, no basada en la verdad, sino el que se presta para cometer ese pecado de la crítica. Más cuando esa crítica ha sido negativa, injusta y basada en una mentira. O subjetiva, ¿no? Subjetiva es que está una crítica que se impulsa por nuestros sentimientos. No es una crítica objetiva. Entonces ahí es cuidado porque los sentimientos nos hacen ver cosas donde no las hay, muchas veces. La crítica en muchas de las ocasiones vendrá de relaciones muy cercanas. Otra cosa que hay que tener en cuenta dentro de este mismo punto, de que todos vamos tarde o temprano vamos a ser criticados. De relaciones cercanas. Y esto es lo que podría parecer doloroso, es más difícil gestionarlo, pero se debe gestionar. ¿Quién se levantó contra Jesús? Sus mismos hermanos, dice la palabra, ¿no? Su mismo pueblo se levantó contra Jesús. Entonces va a venir eso, y por eso tenemos que saber todo lo que envuelve este pecado y cuando es hacia nosotros, ¿qué debemos de hacer? Entonces, no te preocupes cuando venga de personas cercanas, porque es que va a venir desde las personas cercanas. Si a mí nadie me conoce, pues difícilmente me podrá criticar. Si estas personas que están por ahí, ellas no saben nada de mí. Pero los que estamos roce con roce, entonces ellos son los que se van a levantar. Amigos, ahí podemos meter a los amigos, a los familiares y a los hermanos en la fe, tristemente. Fueron los que se levantaron. Moisés, Miriam y Aarón amaban al Señor, no ponemos en duda eso. Los dos hermanos de Moisés lo amaban, pero de ellos Moisés recibió la crítica. Entonces, esto pasa porque se da lugar a la carne cuando un amigo, un familiar o un hermano en la fe te critica o me critica, es que se está dando lugar a la carne y es muy fácil ser arrastrados por eso. Por eso ante una situación, cuando estamos conversando y se escuchan las campanitas de la crítica, que se va a empezar a criticar, pues tenemos que tener cuidado porque eso le gusta a la carne. A la carne le gusta siempre pecar. Entonces se cae en eso y de las relaciones cercanas porque se deja arrastrar. La carne empieza a sentir ese placer de la crítica y pues se llega a este pecado. Entonces de inmediato, si se deja arrastrar uno por la carne, pues de inmediato brotarán sentimientos equivocados, malsanos, como los celos, la ambición, la envidia, la rebeldía, que fue lo que se vio a través de esas preguntas en la vida de Miriam y de Aarón. Entonces, bajo esa influencia de estos comportamientos pecaminosos, pues el corazón queda abonado, ¿para qué? Para la crítica, para criticar de forma más fácil, no de una manera objetiva, sino subjetiva. Los sentimientos invaden y todas estas situaciones pecaminosas y entonces se nos pierde la objetividad y juzgamos en base a la subjetividad, a los impulsos emocionales que podamos estar sintiendo en ese momento. Esto fue lo que pasó con Miriam y con Aarón. Se dejaron llevar por sentimientos pecaminosos. No se nos olvide eso, que la crítica es un pecado. En este sentido, en la crítica negativa, aquella que intenta destruir. Y esto fue lo que hizo que el alma de ellos quedara atrapada en este episodio tan doloroso para la vida de ellos en Hazerot. El apóstol Santiago
en el capítulo 4, verso 11 nos dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer funciones de jueces. Me gusta mucho ese versículo. En cuanto al juzgar, hay toda una enseñanza sistemática de lo que es juzgar. No va a entrar en eso. Sí podemos juzgar algunas cosas, amén. Porque el mismo Pablo dice, bueno, si ustedes no se juzgan entre ustedes, cuando entre hermanos se denuncian para ir y que las autoridades gentiles sean los que resuelvan el problema, Pablo eso lo ve mal y dice que no. Entonces sí podemos juzgarnos dentro de nosotros y podemos, y en ese sentido, pues esgrimir un juicio. Pero bueno, este no es el tema, entonces no me quiero ir para allí. Miriam y Aarón hablaron mal sobre el liderazgo de su hermano, sobre el liderazgo de Moisés. Su valoración, como les digo, no fue objetiva, sino subjetiva. Yo creo que la mayoría de los casos, todos caemos en esto. ¿O no? Aquí creo que en esto ninguno nos salvamos. Somos muy subjetivos a la hora de emitir una crítica, un juicio, una opinión sobre alguien. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, cuidado. Hay que tener cuidado porque podemos entrar y en este sentido estar pecando. Entonces, expresamos críticas desde nuestro lente, desde nuestra opinión personal. Y obviamente que la opinión personal está bien y vale, pero hay un cordón muy fino que si no sabemos podemos cruzar al otro lado y ya estar pecando. Entonces, obviamente que somos personas que podemos expresar nuestras opiniones personales, esto está permitido, pero hay que tener cuidado, el escenario, la situación, las circunstancias donde estamos emitiendo ese juicio, porque si no puede ser muy peligroso. En esta estación de Hazerot nos queda claro, hermanos, que el proceder de los hermanos de Moisés fue una ofensa grave ante los ojos de Dios. Por todo lo que se mueve, por todo lo que se despertó, por la forma como hablaron, por la forma como preguntaron. Dios miró eso con desagrado. Dios mira con desagrado las críticas injustas que nosotros hagamos no basados en la verdad. ¿Dónde se halla la gravedad de eso que ellos hablaron? Se halla en las disposiciones que Dios había diseñado para la vida de Moisés. Es decir, cuando ellos se van contra el liderazgo de Moisés, ¿y por qué? Solamente Dios ha hablado a través de él, no puede hablar no ha hablado a través de nosotros. Claro que Dios habló también a través, en otros episodios se nos muestra que Dios usó a Miriam para hablar y a Aarón para hablar también. Pero Moisés era el líder. Uno cree que se va contra la persona. No es contra la persona, hermano, es directamente contra las disposiciones de Dios. Y esto es lo que hay que tener cuidado y es muy peligroso y nos pone en una situación muy delicada. Porque cuando nosotros criticamos las disposiciones que Dios tiene sobre alguna vida de una forma injusta, estamos pecando contra Dios. Estamos pecando contra Dios, no tanto por la persona. Obviamente que la persona recibe, pero el primero que se está ofendiendo es a Dios, porque estamos criticando las disposiciones que Dios ha tenido. Dios a cada uno sabe cómo le da, lo que le da, dónde lo pone, en qué lugar de liderazgo lo pone. Dios es el que sabe. Entonces Dios había escogido a Moisés, lo había escogido para que él llevara el liderazgo del pueblo de Dios, y obviamente el liderazgo de Moisés estaba también por encima del liderazgo de ellos. No fue Moisés quien se puso en ese lugar, y lo sabemos, quienes han estudiado la historia de Moisés, sabemos que de hecho Moisés ni siquiera quería ocupar ese lugar, pero las disposiciones de Dios era que Moisés llevara el liderazgo. No nos opongamos a lo que Dios dispone sobre la vida de los hermanos, del líder, no critiquemos eso, porque estamos criticando directamente a Dios. Moisés era un hombre fiel. Moisés da testimonios por todo lado donde lo vemos, de un hombre que amaba a Dios, que era fiel con Dios. En nuestro lenguaje y para entendible, Moisés era un hombre de testimonio. Entonces, no había hombre, obviamente, ninguno es perfecto, pero él fue un hombre
que se caracterizó por la fidelidad a Dios y una cosa muy importante, por el amor que sintió también por el pueblo de Israel. Se preocupaba mucho por el pueblo de Israel, pero el pueblo ni se enteraba de eso, porque siempre se venían contra Moisés. No era contra Moisés, era contra del Señor. Así que, de hecho, como decimos, Moisés quiso evitar esa responsabilidad. No quería, Dios lo pone, no fue Moisés. Moisés mucho tiempo quiso renunciar y quiso decir, no, Señor, esto no, esto no, esto no. ¿Nos ha pasado? A mí eso me ha pasado, hermanos, de que no he querido responsabilidades, pero el Señor me lo ha puesto y me lo dice y me lo repite, que ya lo entendí. Pero me siento identificada en este sentido y yo no sé si ustedes se han sentido identificados con eso también. A veces Dios nos manda a decir, a hacer esto, te quiero aquí, es a ti que te quiero haciendo esto, yo, sea dentro o fuera, porque al final todos cumplimos un lugar de liderazgo allí donde Dios nos pone y queremos como evitar, ¿no? Como que sentimos a veces temor, decimos no, pero el Señor nos dice, es ahí donde te quiero. Y fue lo que pasó con Moisés. Así que Miriam y Aarón nos mostraron ese respeto. En este momento, no fue toda la vida, obviamente que ellos no fueron siempre así, no se opusieron ni estuvieron criticando los 40 años a su hermano, pero aquí saltó ese lunar, podemos llamarlo, en la vida de ellos. Y estaban, como les digo, pues se iban en contra de las disposiciones de Dios. Y aquí no muestran apoyo. Todo el apoyo que hasta allí habían mostrado se esfumó, como dice Esthercita, se desdibujó. ¿Dónde? No, aquí no hay apoyo. En esas preguntas que hacen no hay apoyo, hermano, hay crítica, hay descontento, hay rebeldía, hay celos. Apoyo, nada. Cuando una persona nos apoya, está ahí, hombro con hombro con nosotros. No se fija tanto en los defectos, se fija y pone su mirada en lo bueno que podamos dar y estemos dando para el reino. Así que aquí pues cambiaron y todos esos cambios, ¿saben por qué? Porque en el fondo también todavía orgullo. Entonces todo esto opacó y a la final fue tan grave. ¿Y dónde encontramos la gravedad? En eso. Que aunque Moisés, se refirieron a Moisés, se estaban refiriendo a Dios. Nunca critiquemos las disposiciones de Dios. Amén. Tengamos eso muy en cuenta, porque al final somos nosotros los perjudicados. Somos nosotros. Entonces no entremos en esa discusión. El orgullo es dañino, peligroso y pecaminoso. Y el orgullo, hermanos, se muestra de unas formas a veces muy sutiles y muy maquilladas que ni nosotros mismos nos damos cuenta que es orgullo lo que se está moviendo en nuestros corazones. Todos, pues yo creo que en algún momento hemos pasado esa situación o hemos podido estar en cualquiera de esas dos situaciones, de criticones o siendo víctimas de la crítica, ¿no? Yo creo que aquí ninguno puede escapar de eso. Dice la palabra que nosotros somos vasos para ser llenos de la presencia del Señor. Y cada vaso tendrá una responsabilidad. Todo lo que Dios nos da, tenemos una responsabilidad de entregar eso multiplicado al Señor. Nos recordamos lo de los talentos. Dios da talentos y el que sale mal es el que tuvo miedo y los escondió. Entonces, a pesar de la crítica, a pesar de lo que te puedan decir, cuando Dios te entregue algo, hermano, ponlo a funcionar, ponlo a multiplicar, así se te venga el mundo encima. Si tú estás seguro que lo que Dios te ha dado ha sido una disposición de Dios para tu vida, por encima de lo que se pueda levantar, vea por eso, porque Dios va a pedir responsabilidades por todo lo que nos ha entregado. Y a veces por miedo a ser criticados, a ser bueno, en este sentido, no ponernos en ese escenario porque no queremos la crítica. A veces queremos más el que nos pasen la manito en la espalda. No, hermanos, si Dios te ha puesto a hacer algo, hazlo. Dios quiere recibir fruto y Dios quiere que lo multipliquemos. No renunciemos a lo que Dios ha dado a pesar de la crítica. Ahora, ¿tenemos claro que vamos a ser criticados? Es primera lección, vamos a ser criticados, hermano. Si el Señor fue criticado, no. Así que no, yo esto mejor lo suelto porque yo estoy siendo muy criticada o muy criticado y yo esto mejor. Yo creo que esto no viene de Dios para mi vida. Si tú estás seguro, si como vaso Dios te ha entregado algo, olvídate del resto.
y pon a multiplicar y a dar fruto en eso que Dios te ha dado. ¿Cuántos decimos amén? Amén. La segunda lección que Dios nos muestra aquí en Haserot. Dios oye y registra todo lo que hablamos y pensamos. Segunda lección. Dios oye todo lo que pensamos y hablamos. Los pensamientos, dijimos, bueno, los pensamientos no se oyen. Sí, Dios los oye. Amén. Dios los oye antes de que los expresemos. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Dice la parte final de ese verso, después de que ellos dijeron, pero solamente por Moisés ha hablado Dios. Dice, y el Señor lo oyó. Qué fuerte, qué fuerte. El Señor oyó, ¿qué? Sus críticas. Oyó sus críticas. Miriam y Aarón no fueron conscientes de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo conoce. Por eso digo que Dios, sin expresar, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y a veces ese versículo se usa mucho para defendernos. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, pero Dios también espera fruto. Porque a veces no, Dios sabe lo que hay en mi corazón. A mí me da mucho risa porque a veces se usa ese versículo de una forma completamente ajena. Claro que Dios sabe el corazón. Ese versículo se usa mucho para defendernos cuando estamos diciendo, animando al hermano, exhortando para que dé fruto, mejor dicho. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él sabe. Y Él sabe todo lo que se mueve allí. Así que Dios conoce y escucha las críticas. Las escuchó en Miriam y Aarón y escucha nuestras críticas, hermanos. Aquí nadie se salva. Así que ellos no fueron conscientes de ese atributo de Dios, que es omnisciente, es decir, que Él todo lo conoce. Dios sabe todas las intenciones que se han movido en nuestro corazón, cuando esas intenciones son puras, cuando esas intenciones van con el deseo de ayudar, de bendecir, y cuando están envueltas en la crítica. Dios lo sabe, hermano, y Dios lo escuchó. Entonces, Miriam y Aarón permitieron que esos sentimientos pecaminosos, como la envidia, se anidaran en su corazón. Y Dios oyó eso. Dios lo oyó. Y se sentaron a hablar de Moisés. Y Dios lo oyó. Dios lo oyó. Ellos llegaron en esa conversación que Dios estaba escuchando, llegaron a la conclusión, según su opinión, que Moisés se mostraba un líder orgulloso. Esa fue la conclusión. En esas preguntas, cuando nosotros analizamos esas preguntas, apuntaban a eso, como solamente por Moisés ha hablado Dios. Pues sí, es que Dios hablaba por Moisés. Entonces, ellos no tuvieron en cuenta eso. Y el Señor oyó. Y el Señor oye, hermanos. Si aquí hay una lección importante para nosotros en el día de hoy, es que Dios escucha. Dios oye todo. Oye. Por eso, cuando lleguen pensamientos que no sean propios de Dios, de la vida que Dios nos ha entregado, que debe ser una vida que se mueve en santidad, en orden, van a llegar pensamientos no correctos. Eso es otra verdad. ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿Alimentarlos? Dice que los entreguemos a los pies de Cristo. Entonces, el pensamiento llegó a la mente de Miriam, se lo transmitió a Aarón. Cuando llegó ese pensamiento de esas preguntas, de esas cuestiones, que siempre viene con preguntas, así fue mismo como Satanás sedujo a Eva para que tomara con preguntas mentirosas. Cuando llega una pregunta a tu mente en forma de crítica, porque van a llegar, también el enemigo manda ese tipo de cosas y nuestra carne. Hermanos, inmediatamente cautivas a los pies de Cristo. Cautivas cuando son injustificadas. Hay cosas que llegan a nuestra mente y que también las pone el Espíritu Santo. Preguntas, bueno, indagamos. Omitamos juicios sin saber, basados en eso que llega a nuestro corazón que es injusto y que no está basado en la verdad, porque estaremos pecando. Si ellos hubieran frenado eso, no hubiera pasado lo que pasó. Así que se sentaron a hablar de Moisés. ¿Cuántas veces nos sentamos a hablar? Mucho, los cristianos nos gusta hablar mucho, ¿no? Aprendamos y tengamos la buena costumbre de cuidarnos unos a otros. Si estamos hablando, voy a poner yo como ejemplo, si yo estoy hablando y Ezequiel advierte que en mí hay una crítica injusta, no basada en la verdad,
subjetiva. Me dejé llevar por la emoción, eso. Ezequiel, párame. Y di, pastora, como él me dice, o Lucelena, no hagamos esto. No hagamos lo contrario, que es que nos dejamos, eso se enciende y como que queremos y queremos más y eso pierde el control. Hagámoslo, hermanos, porque nos estaremos ayudando unos con otros. Amén. Si estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Y Él siempre, siempre va a encender la luz roja. Siempre. Lo que pasa es que nosotros la apagamos. Y seguimos desbordados en nuestra crítica injusta, no basada en la verdad y subjetiva sobre alguien o sobre la situación que haya sido. Entonces, no apaguemos el bombillo. Si estamos solos, no apaguemos el interruptor. Amén. No lo apaguemos. Escuchemos la voz del Espíritu Santo porque Él ha sido dejado para eso y no demos rienda suelta a esto. Yo sé que ustedes lo sabían, pero hoy lo están recordando. Dios oye todo. Esta lección de saber que Dios oye todo debe producir un efecto sobre nuestra manera de pensar y de hablar. Si ya sabemos esto o lo estamos recordando en esta mañana, Dios nos lo está recordando, esta verdad tiene que causar un efecto en nuestra vida hoy. Y a partir de hoy, tener cuidado con esto. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? De eso se trata que ustedes se hayan sentado a escuchar la palabra, porque esta palabra tiene que ser una realidad en nuestras vidas y tenemos que trabajar en esto que Dios nos está hablando. Debe producir un efecto. Toda la palabra tiene que producir un efecto. ¿Cuánto más saber que Dios escucha? Entonces, si nosotros somos conscientes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de esta gran verdad, de que Dios escucha, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra vida va a ser diferente porque vamos a estar cuidando nosotros mismos de todo aquello que entra y de todo aquello que sale del corazón porque está ahí y es lo que contamina nuestra vida. Es lo que a veces no deja que fluyamos en el poder del Espíritu Santo. Es lo que evita que a veces personas sean usadas por Dios, que tengan autoridad, que Dios se derrame con bendición sobre nuestras vidas. Es la crítica precisamente y el no trabajar y el no saber que Dios escucha y que posiblemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos critique. Entonces hay que tener cuidado con esto. El Señor dice en su palabra, de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. No pueden salir de una misma boca. Si somos cristianos, de nuestra vida tiene que salir bendición. Amén. No maldición. De la boca de Aarón y de Moisés, de Aarón y de Miriam salió maldición, juicios incorrectos. Entonces, si somos cristianos, no podemos estar sacando maldición de nuestra boca, sino bendición. Así que nada escapa, jamás, no escapó en los momentos y en la historia del pueblo de Israel en ese desierto, ni va a escapar jamás del oído de Dios, jamás. Dios desde siempre, porque es que no tiene principio ni fin, Él todo lo ha escuchado. ¿Recuerdan cuando Él hizo todo? Dice en el principio, y dice, todo estaba ¿qué? Desordenado y vacío. No había nada, pero Dios ya era consciente de lo que había. Entonces, jamás el oído de Dios se va a cansar para dejar de oír. Cada vez que hablamos, solos o acompañados, recordemos que tenemos un oyente que conoce todo, un oyente omnisciente. No nos quedemos solamente con las cosas que a veces nos gusta de la vida y de la persona de Dios. No nos quedemos solamente con la idea de que Dios escucha mis oraciones. Y claro que las escucha, hermano. Dios no tapa sus oídos a nuestros ruegos y a nuestras necesidades. Somos sus hijos y Él nos escucha. Pero también las quejas, las murmuraciones, las críticas. Todo lo escucha Dios. Todo lo que pronuncia tu boca y la mía lo escucha Dios. Todo lo que habla nuestro corazón, sin hablar, Dios lo escucha. Entonces, no seamos de los cristianos que solamente cogen una parte de las verdades de Dios y se acomodan.
Dios, yo estoy segura que Dios me escucha y nos inclinamos a orar porque sabemos que tenemos un Dios no de palo ni de piedra, sino una persona que escucha. Igual, recordemos esto cuando estamos criticando. Mateo 12, verso 36 dice, así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz. Y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Qué fuerte este versículo. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Nada se queda oculto. Si se critica a alguien y pareciera que nadie se ha enterado, Dios se enteró. Y ahí está el pecado. Ahí está el problema. Dice que nada se va a quedar oculto, aunque susurremos. Aunque yo me acerque al oído de Ezequiel y le diga, Ezequiel me está escuchando porque estoy hablando al oído. Dios está escuchando eso. Es más, Dios, antes de que yo abra mi boca para expresar las palabras, Dios ya sabía lo que había en mi corazón. Por eso digo que Él también escucha los pensamientos. Así que tengamos cuidado con eso, hermanos. Esta es la primera lección que nos deja la parada del pueblo de Dios. 2 lecciones realmente nos dejan la parada en Hazerot. Esto va a continuar, pero quedémonos con esto. Nos vamos a encontrar con personas que nos van a criticar. Ahora tú puedes decir, bueno, pero yo no hago nada en la iglesia, entonces me escapo de eso. Es que tu vida, si tú eres cristiano, tu vida sirve a Dios. Allí, en tu hogar, en tu trabajo, con tus vecinos, en todo lado estamos sirviendo, se supone. Se supone que estamos sirviendo a Dios, que toda nuestra vida habla de Dios, que todo nuestro comportamiento habla de Dios. Entonces, esto es para todos, o sea, para todo hijo de Dios. Quedémonos con esto, vamos a ser criticados de forma negativa cuando servimos a Dios, no solamente dentro del liderazgo de una iglesia. Especialmente ahí es donde, bueno, estamos ahí, todo el mundo nos mira con lupa. Pero también saldrán a nuestro encuentro personas que de forma objetiva y bajo un juicio responsable van a poder emitir una crítica. Porque la crítica tiene su lado positivo y su lado negativo. Que de forma objetiva, no subjetiva, van a dar un juicio responsable sobre alguna situación. Darán su opinión sobre lo que estamos haciendo. Y gloria a Dios por eso. Amén. Toda crítica objetiva, basada en la verdad, con un justo juicio, debe ser recibida por todos nosotros. Amén. Porque eso nos va a ayudar. La crítica negativa, no basada en la verdad y bajo la subjetividad, es destructiva. Entonces, si es el otro caso, si como personas que servimos a Dios, alguien viene y nos da su opinión objetiva y nos dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir esto, no subjetiva, no mezclen las dos cosas, porque si no, ahí viene el problema. Debemos recibir eso como un regalo de Dios, que está usando a alguien para que nos corrija, para darnos cuenta y dé su opinión, no para destruirnos, no para hacernos daño, sino para que mejoremos. Y eso siempre será un regalo. Amén. Lo vemos como un regalo, no lo vemos como una amenaza, porque no es una amenaza. Y eso es lo bueno de lo que es la crítica, ¿no? La crítica constructiva, objetiva, siempre nos va a hacer mejorar. Siempre va a hacer que la iglesia avance, siempre va a hacer que una familia avance, siempre va a hacer que unos hijos avancen y crezcan. Críticas objetivas basadas en la verdad. Eso es hermoso, de hecho es un regalo de Dios. Cuando nos podemos sentar con alguien, un padre, una madre, un hermano, y nos dice, mira, yo he visto esto, y apuntamos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todos nosotros? Glorificar a Dios. Sea como padre, como hermano, como líder, como no líder, como a construir en vez de destruir. Amén. Anhelemos eso. Cuando esto se hace, no se está criticando las disposiciones de Dios.
Todos somos imperfectos, todos vamos a cometer fallas, hermanos. Y a veces no somos tan conscientes de eso. Y no las cometemos por maldad, por obrar mal, sino porque por despistes o por lo que sea, Dios sabe también, ahí sí Dios sabe la intención del corazón. Cuando cometemos falla, pero no es en sí el deseo de cometer la falla, entonces necesitamos ese hermano, ese hijo, ese marido, esa esposa, esa madre, que venga y nos diga a la luz de la palabra y siendo objetiva, mira, esto. Y uno dice, ay, de verdad, se necesita humildad. Porque somos orgullosos, no, tú no tienes razón. Dios conoce mi corazón. En el sentido mal usado, ¿no? Entonces aceptemos, toda crítica objetiva va a construir y va a glorificar el nombre del Señor. Amén. Cuando tengas que referirte a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, acuérdate de esto, crítica objetiva, no subjetiva. Y siempre, siempre, siempre basada en la verdad y respetando las disposiciones de Dios. ¿Amén? La segunda lección que vimos es que estamos en el deber de evitar conversaciones que no construyan. A la carne le gusta mucho el chisme, a la carne le gusta la crítica, a la carne le gusta la calumnia. Si yo les contara un día todo lo que se ha dicho de nosotros, bueno, pues quedarían, ¿cómo? Es unas historias que dicen, uy, pero estos deberían estar allá escribiendo películas para Hollywood, porque se inventan unas películas que no están basadas en la verdad. Uno descansa, porque bueno, ya sabemos que vamos a ser criticados, pero no estemos y evitemos toda conversación. Pongamos el freno. Y ojalá y oremos para que a nosotros también nos ponga el freno alguien y diga, cuidado, no lo hagas, estás entrando en un terreno que no es propio de los hijos de Dios. ¿Amén? Refrenar nuestra lengua para proteger nuestra propia vida, hermanos, que es nuestra propia vida. A veces creemos que al criticar estamos haciendo un favor y le estamos ayudando a Dios. No, es que el que critica, el criticón, está atentando contra su propia vida, está cayendo en pecado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Como dice la carta a Santiago nuevamente 3, él habla mucho acerca de esto, Santiago capítulo 3, verso 2, dice, es cierto, todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Si podemos controlar la lengua, que no se cansa de hablar, podemos controlar todo. A veces se dice que la madurez espiritual de alguien se mide porque conoce mucho de la Biblia, porque sabe mucho de teología, porque habla en lenguas, porque, bueno, tiene la unción de orar por los enfermos y sanarlos. Todo eso está bien. Y se mide la espiritualidad de las personas en base a eso. Y ahí no se mide en base a eso. La espiritualidad realmente se mide cuando nosotros sabemos controlar la lengua. Porque si controlamos, eso va a afectar todo nuestro carácter cristiano. Y vamos a usar esta boquita para bendecir, vamos a usar nuestro corazón para almacenar en él como vasos que somos cosas buenas, no críticas, injustas y mentirosas. Entonces, ¿queremos que nos midan como personas espirituales? ¿Queremos nosotros mismos hacer un balance y decir, ¿hasta qué punto yo soy espiritual? Miremos cómo está nuestra forma de hablar con esta lengua. Si estamos criticando siempre a ese, el compañero del trabajo, al uno, al otro, al hermano, no somos espirituales, hermanos, somos carnales. Así que con la crítica, los chismes, las calumnias, la doble cara, las palabras poco sinceras, destinadas a ganar el favor de los otros, todo esto hace que no seamos espirituales. Porque es fácil hablar, esta boca nunca se cansa de hablar, y más las mujeres que hablamos mucho, no se cansa de hablar. Pero Dios quiere que usemos la lengua, lo que es la boca, nuestra forma de expresar nuestras emociones, lo que sentimos, para bien, para bendecir, amén. Entonces cuando eso sucede, seremos espirituales, seremos espirituales. Así que como Dios escucha todo, hermanos, nuestros pensamientos, lo que decimos, tenemos que quedarnos con eso. Quedémonos con eso. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos a
hemos entendido esto en esta mañana. Reflexionemos sobre esto, no solamente ahora, sino cada uno de nuestros días, y pidamos al Espíritu Santo que en lo profundo de nuestro corazón Él ministre ahí, entre, use el cincel ahí en lo profundo, en lo que a veces no se nota, en lo que a veces se esconde hasta para nosotros mismos, que use su cincel para que se pueda seguir haciendo esa obra de santificación en nuestras vidas y sea efectiva. A veces no pedimos eso, hermanos. Creo que eso es una oración que no debería faltar. Dios, llévame a aquellas áreas que yo no veo, que no soy consciente, donde yo necesito tu trabajo, tu cincel puliendo, para que mi vida te dé gloria, no solamente en público, sino también en lo privado. Necesitamos esto. Y nuestra forma de hablar, de pensar, es determinante para esto, lo que expresamos. ¿Por qué? La prédica de hoy se llama Dios oye todo. Y como Dios oye todo, vamos a cuidarnos. Amén, hermanos. Vamos a ser criticados. Bienaventurados somos si por causa de Cristo nos vituperan, nos critican o dicen toda clase de mal contra nosotros. Por mintiendo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Ahora, si vituperan, si te critican porque das un pésimo testimonio, esa persona no está diciendo una mentira. Se está basando en dar una opinión en base a lo que ve en sus ojos. Pensaba mientras alistaba la ropa que me iba a poner, dije, Señor, Dios ponía eso en mi corazón. Debemos incomodar. El cristiano tiene que incomodar en el lugar donde está. Y yo decía, si no incomodamos, es porque algo no estamos haciendo bien. Y yo no sé por qué el Espíritu Santo me puso eso, estaba ahí y el Señor me puso eso de, debes de incomodar. Porque el que no incomoda es que se está mimetizando en el ambiente, en la crítica. No se marca una diferencia. Entonces debemos marcar esa diferencia. Moisés la marcó. ¿Ven? Y molestó a los hermanos, que también eran espirituales, pero tuvieron su H. Moisés molestó. ¿Por qué molestó Moisés? ¿Por qué tanto? Porque Moisés era un hombre que era conforme a Dios, a su fidelidad, a su amor, su entrega. Y eso molesta. Molestemos, hermanos. No ahora por miedo a la crítica, porque el que no quiere marcar una diferencia allí donde Dios lo pone es porque no quiere ser criticado. Y ya sabemos, hemos aprendido esta mañana que vamos a ser criticados. Ahora, criticados por hacer lo bueno. Amén. Entonces, piensa en todas esas lugares, en esas áreas donde tú te mueves. ¿Yo estoy incomodando o soy amigo de todo mundo? Un cristiano no puede ser popular. Todo eso me lo ponía a mí el Señor esta mañana. Un cristiano no puede ser popular y todo el mundo, qué bonachón, porque algo se está haciendo mal, porque el cristiano incomoda. Jesús incomodó a los fariseos, a los escribas, incomodaba, molestaba. ¿Por qué? Porque estaba marcando una diferencia. Y todo esto lo criticaron, fueron los principales que criticaron. No queramos ser populares para el resto. Amén. Expongámonos a la crítica, pero por hacer las cosas bien para Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos enseñas, nos sigues mostrando que somos seres que vamos a fallar, Señor, pero guárdanos de eso. Haznos conscientes cada minuto de nuestra vida, cada día de nuestro tiempo aquí, de que tú eres un Dios que escucha todo. Y yo quiero quedarme con eso, por eso Dios me ponía ese título para la prédica. Dios oye todo. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿A cuántas personas hemos criticado injustamente? ¿A cuántas personas hemos levantado una murmuración, un juicio incorrecto, no basado en la verdad? Y hemos abierto nuestra boca, nos hemos prestado a conversaciones donde se ha vituperado de esas personas. Y en esta mañana yo creo que todos tendríamos que decir, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos caído en estas situaciones de una forma inconsciente. A no recordar cada uno de nuestros días que tú no escuchas aún aquellas cosas que nuestras bocas ni siquiera pronuncia, pero que están ahí en nuestro corazón. Santifica, Espíritu Santo de Dios, nuestras vidas, nuestra mente.
todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Señor, que no vayamos en contra de tus disposiciones, sino que demos gracias a Dios porque tú no te equivocas, porque tú sabes, Señor, a quién levantas, a quién pones enfrente, a quién dejas en la retaguardia. Tú lo sabes todo, Dios mío. Ayúdanos a conocer tus intenciones, a amar tus intenciones, a aprender a ver qué es lo que tú quieres a través de esas disposiciones que tú muestras para nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, de aquellos que también pones enfrente de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a contar con tu sabiduría. Ayúdanos a santificar, Espíritu Santo, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón. Sazona con tu palabra nuestro ser interior, Dios mío. Que nuestro corazón almacene todo lo que es bueno, puro, honesto, para que nuestra boca a la hora de hablar, eso sea lo que pronuncie, porque de la abundancia del corazón, como dice tu palabra, habla la boca. Espíritu Santo, pon freno en nuestra lengua para que no, Señor, no se inflame a la hora de la crítica, sino que podamos ver esa luz que se enciende, esa voz tan audible, pero que a veces tapamos nuestros oídos para no escuchar la voz del Espíritu Santo. En esta mañana pedimos perdón por cada persona a la que hemos criticado de manera injusta. Aquella persona, ese hermano, esa hermana, ese compañero de trabajo, Señor, a ese jefe, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro padre, a nuestro hijo. Todo juicio que hemos levantado injusto, basado en la crítica destructiva, en la crítica subjetiva, Dios mío, te pedimos perdón. Si ahora, hermano, tú estás recordando alguna situación, pídele perdón al Señor. Pídele perdón y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Sazona nuestra forma de hablar con la presencia poderosa de tu Espíritu, Dios mío. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú perdonas el corazón que se arrepiente, el corazón que presta oído a lo que tú estás hablando, porque tú conoces la intención. Sabes hasta qué punto nos interesa esta área de nuestra vida, cuánta intencionalidad vamos a poner, Señor, ahí para obrar en lo que tú nos estás hablando. Ayúdanos, marca esta palabra, Señor, como un sello indeleble en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no se nos olvide, para que llegado el momento obremos como tú esperas.